Hola, ¿qué tal? Soy Daisy Toussaint, un placer encontrarnos en Mundo Podcast, el espacio de Telesur donde se conectan los mejores podcasts de nuestra multiplataforma. En este episodio de La Otra Voz con Sassy Alejandre, exploraremos cómo las tácticas bélicas estadounidenses y el manejo mediático contra Caracas se traducen en una hoja de ruta hacia Teherán y viceversa. Desde la creación de Al-Qaeda para frenar la revolución islámica iraní de 1979 hasta su posterior adaptación como modus operandi de paramilitares colombianos para desestabilizar la Venezuela bolivariana. Además de La Otra Voz, en los próximos minutos haremos un recorrido en el mundo según Ramonet con el periodista Ignacio Ramonet y Orbe Arte con José Alejandro Delgado. Iniciemos. ¿La lucha de Irán es la lucha de América Latina también? En medio de un nuevo momento imperialista liderado por el régimen Epstein, el enclave estadounidense sionista contra los pueblos del mundo, lo que logran ejecutar en Caracas se traduce a una hoja de ruta para Teherán, desde las tácticas bélicas en sí mismas hasta su manejo mediático. Pero no solo, también viceversa, lo que en su día fue la creación de Al-Qaeda como ejército paramilitar que intentase frenar a la propia revolución islámica iraní de 1979, así como la influencia soviética en la región, pronto fue traducido al modus operandi de los paramilitares colombianos, que no solo exterminarían a parte de la izquierda del país, sino que años después serían utilizados para intentar desestabilizar la Venezuela bolivariana. Si ellos conciben a los pueblos del mundo como un gran tablero de su juego belicista, ¿podemos nosotros separar nuestras luchas? Yo soy Sassy Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Siempre hay una guerra que engendra todas las demás. En la posguerra fría, esa fue la invasión de Panamá de 1989, el debut de la democracia como justificación suprema de las guerras del imperio, inaugurando la era de las guerras televisadas, peleándose no solo en el campo de batalla, sino en el campo mediático, replicándose esto en Irak, con periodistas de CNN mirando CNN para saber qué reportar. Pero sobre todo, Panamá marcó el nacimiento de la doctrina del unilateralismo preventivo, el derecho de Estados Unidos a atacar amenazas antes de que siquiera se materialicen, practicándose así en la pronta invasión de Irak. Y así como no hubiera habido un Irak sin un Panamá, hoy no habría Irán sin Venezuela. La estrategia fue calcada: despliegues militares en el Caribe y en el Golfo Pérsico para forzar negociaciones, y en medio de ellas atacar militarmente. El blanco en ambos: secuestrar al presidente en funciones, o, en Irán, asesinar al líder supremo. El mensaje de fondo es uno: así caerá todo país que ose defender sus recursos de la rapiña imperial y bloquear con soberanía la hegemonía estadounidense sionista. Porque el objetivo de fondo en ambos frentes no es solo saquear las reservas petroleras más grandes del mundo en Venezuela y las terceras en Irán, teniendo ya Estados Unidos las segundas con su aliado Arabia Saudí, sino consolidar América Latina como su mayor zona de influencia y Asia Occidental como territorio de hegemonía sionista indisputable. Los dos obstáculos para esos fines eran Venezuela e Irán, dos blancos de ataque para los que el imperio tiene el cometido de cambio de régimen. Sin embargo, viéndose en ambos más que la ingobernabilidad y la guerra civil tras los ataques estadounidenses sionistas, la demostración de hegemonía tanto de la revolución bolivariana como de la República Islámica, con protestas masivas a favor de sus gobiernos. Con Estados Unidos e Israel al mando de la creación, financiación, armamento, entrenamiento y dirección del narcoparamilitarismo colombiano, que no solo tendría como fin exterminar a la izquierda colombiana, por ejemplo al partido Unión Patriótica, sino también imponer la hegemonía estadounidense a nivel regional, con esos paramilitares, por ejemplo, liderando intentos de infiltración, magnicidio y golpe de Estado contra Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro en la vecina Venezuela, bajo las operaciones Daktari en 2004 y Gedeón en 2020.
Terrorismo, narcotráfico. Estados Unidos ha manufacturado a todos los sacos en los que metería a sus enemigos, a las fuerzas, a las revoluciones que verdaderamente han puesto en jaque a su dominio. Al narco, financiando, armando y entrenando a los grandes cárteles. Como ejemplo principal, los Zetas mexicanos, entrenados en la mismísima Escuela de las Américas. Pero también el terrorismo, habiendo Estados Unidos dado a luz, por ejemplo, al mismísimo Al-Qaeda, para, una vez creados estos sacos, acusar a sus enemigos de haberlos hecho, y que, ya manufacturado el consentimiento para atacar a uno de ellos, se extienda a todos. Así lo vimos. Infobae, 2016. La alianza Venezuela-Irán y sus lazos con el narcoterrorismo. ADN Cuba, 2020. Preocupación internacional por nexos narcoterroristas entre Irán, Hezbollah y el régimen de Maduro. O Iran Wire, en 2021. La presencia de Irán en América Latina, un peligroso sendero de terrorismo, narcotráfico, corrupción y populismo. Todos sin prueba alguna, desde hace por lo menos una década, vinculando en el imaginario colectivo a Irán, Venezuela y por extensión a las izquierdas latinoamericanas, es decir, los obstáculos a su hegemonía global, con dos aberraciones de creación estadounidense, el narcotráfico y el terrorismo. Para que una vez aceptada una intervención en la opinión pública, se acepte entonces la siguiente. Seguimos en este segundo segmento de Mundo Podcast. El analista internacional Ignacio Ramonet les comparte un análisis profundo sobre el ascenso de la inteligencia artificial en los procesos mediáticos y bélicos. En este nuevo programa explora el impacto de la empresa Anthropic con su chatbot Claude y cómo esta tecnología se inserta en el contexto actual de Asia Occidental. Hola, ¿qué tal? Quiero hablarles hoy de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos preocupa hace tiempo y también es una problemática que está en el corazón de muchas actividades hoy día. Pero hoy el tema que nos convoca es esta crisis que ha habido la semana pasada en Estados Unidos, en plena guerra de Irán, entre una de las principales empresas de inteligencia artificial en Estados Unidos, que es la empresa Anthropic, la que ha puesto a punto este chatbot particular que se llama Claude o Claude en español, y que es, según opinión de todos los expertos y de todas las especialistas del tema, el mejor chatbot, mejor que ChatGPT, por ejemplo, que es el más conocido. Anthropic es una empresa que dirige un joven ingeniero que se llama Darío Amodei y es un ingeniero californiano y que además estuvo trabajando durante mucho tiempo en OpenAI, que es la empresa que puso a punto ChatGPT. Y ellos han puesto a punto entonces este chatbot que es Claude. Y esta empresa es una empresa que se ha especializado en particular en la inteligencia artificial en la guerra, digamos, en los procesos militares. Y como saben, como decía la semana pasada, hubo esta crisis porque el ministro de la guerra, que se llama ahora el ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, rompió con Anthropic. Y no solo rompió con Anthropic, sino que además decidió que ninguna empresa militar, ninguna, digamos, actividad militar en Estados Unidos dependiendo o dependiente del Pentágono haría negocios con Anthropic, y que Anthropic estaría como prohibido tener relaciones con esta empresa, como si fuese un enemigo exterior. ¿Y por qué ha surgido este debate? ¿Verdad? ¿Por qué ha surgido este problema entre Anthropic, una empresa americana de inteligencia artificial que ha ayudado en estas operaciones que acabo de
citar al Pentágono y por qué ahora el ministro de Defensa no quiere que se tenga relaciones con ella, ya como excluido, lo que crea, repito, un problema. Y además hay una queja ante los tribunales de Darío Amodei, del presidente, del CEO de Anthropic, porque considera que está tratado como si fuera una potencia enemiga. Primero hay que recordar que Estados Unidos está en competencia, pero decisiva, con China para la dominación de inteligencia artificial. Solo estos dos actores son los principales en el mundo. No está en juego Japón, no está en juego Alemania, no está en juego Europa, no está en juego Rusia. Quien está en juego para la dominación de la inteligencia artificial son Estados Unidos y China. Y la mayoría de los mejores especialistas consideran que China lleva una ligera ventaja. Primero porque tiene las tierras raras, que son las que permiten poner a punto los chips que van a permitir el desarrollo de las operaciones de cálculo y de cómputo para avanzar en la inteligencia artificial. Y por otra parte tiene la capacidad energética, produce bastante electricidad para alimentar los centros de cálculo que son enormes y que necesitan mucha electricidad y también mucha agua para enfriar estos motores que trabajan en imaginando todas las combinaciones posibles, ¿verdad?, para tener como un pensamiento humano. En particular se piensa que es ese tipo de liderazgo por consiguiente automático por una máquina, lo que provocó ese crimen en la escuela de niñas de Teherán, de una ciudad que no es Teherán. Pero esa escuela donde hay más de 100 niñas que han sido asesinadas por un bombardeo, se considera que ha sido un error de la inteligencia artificial. Está demostrado que fue un ataque americano. Está demostrado también que esa escuela se situaba en un perímetro en el que había objetivos que podían ser militares. Había como cuarteles de los guardianes de la revolución, y por consiguiente ahí sí que podía haber. Pero la inteligencia artificial que organizó, programó, envió los drones. Recordemos que los drones, hoy mismo las bombas, llevan todas inteligencia artificial. Se programan para que tengan un objetivo y van a ese objetivo, y la inteligencia artificial es la que los lleva como por GPS. Entonces se consideró que el conjunto era un objetivo militar. No se tuvo en cuenta de que había en ese objetivo que podía ser militar, en este objetivo había una escuela que no puede ser en ningún caso un objetivo militar, es un crimen de guerra. Entonces el presidente, el CEO de Anthropic ha dicho: no, nosotros tenemos unos principios éticos en nuestra empresa que hace que precisamente eso no queremos que la inteligencia artificial, ya que tome la última decisión, tiene que tomarla un ser humano, un general, un responsable, un dirigente que lo asuma. No podemos abandonar esa decisión de matar a una máquina. Eso es un tema fundamental hoy día de inteligencia artificial. Y evidentemente el ministro de la guerra, Peter Sutherland, ha dicho que no, que evidentemente eso es una especie de prurito woke, que eso son consideraciones morales que en la circunstancia, y en particular, repito, entre paréntesis, aunque él no lo dice, la lucha contra China no permite que Estados Unidos tome en cuenta esas consideraciones. Lo que quiere evidenciar que es al contrario, que en definitiva esta especie de realidad, esta especie de guerra real, pues permita formar aún mejor los instrumentos de inteligencia artificial que van a ayudar a hacer la guerra. Pero ayudar, dice Anthropic, ayudar no es hacer la guerra, es ayudar como una herramienta, pero no a tomar decisiones de ese tipo. En todo caso, este es un tema que conviene que reflexionemos, y por otra parte también nos da idea de cómo la inteligencia artificial está infiltrándose en todas partes, y en particular una de las más dramáticas de la condición humana, que es el de hacer la guerra. Hasta la semana próxima.
Para cerrar esta edición de Mundo Podcast, desde Tacarigua, Estado Miranda, Venezuela, nos visita el talentoso compositor y arreglista Alex Sánchez. Con su carisma único les ofrece su experiencia en la música tradicional a través de 2 maravillosas piezas del cancionero afro-venezolano. No te pierdas este nuevo capítulo de Orbe Arte con José Delgado. Su hermoso nicho lo adornan con flores y milagritos de sus devotos gestos bonitos que por promesas van a pagar. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbe Arte. Yo soy José Delgado. Les saludo siempre con muchísimo cariño y con profundo agradecimiento porque están siempre escuchando y mirando los contenidos en las plataformas digitales de Telesur. Telesur, este espacio increíble que muestra la cara profunda de nuestros pueblos, y una de sus caras profundas de nuestros pueblos es su cultura, son sus culturas. Y hoy tenemos la visita de un gran amigo, músico, que toca muchos instrumentos, ha ejercido también la docencia, es arreglista, ha compuesto música de distintos géneros, hasta la música sacra. Nació en Caracas, pero tiene profundas raíces en Barlovento y está viviendo en Barlovento, donde pues realiza todos los proyectos que ya nos estará contando. Él es Alexis Sánchez. Bienvenido, hermano. Muchas gracias por estar aquí. Oye, vale, gracias a ti. Y de verdad, muy contento y complacido de estar en este espacio tan importante para mostrar el hecho cultural, el hecho artístico de los pueblos, de las ciudades y de Venezuela entera. Mira, hablábamos al comienzo, o tras telones, sobre el tema de los aguinaldos, porque abriste el programa con un aguinaldo, cantando un aguinaldo bellísimo. Música tuya, me dijiste. Sí, música mía y letra del maestro Juan Ramón Ojeda de Caucagua. Y arreglo tuyo. Arreglo mío. Bellísimo, increíble. Y que aunque el aguinaldo estamos acostumbrados, o digamos, es música que se hace para celebrar las fiestas navideñas del nacimiento y de Reyes y de, bueno, toda esa Pascua. Nosotros en nuestro pueblo cantamos los aguinaldos todo el año. Todo el año, tambores, parrandas, fiestas. Nuestros pueblos son, como quien dice, para mí, los pueblos son como una biblioteca, donde tú llegas y están las obras literarias enumeradas, cada una tiene su espacio. Bueno, el calendario festivo de Tacarigua es como una biblioteca. Tú dices, oye, quiero saber de San Juan, oye, espera, investiga, llega gente que no has visto en tanto tiempo, le preguntas, aprendes, y así viene después diciembre, después viene carnavales, y así, y es una biblioteca inmensa. Claro, todo el tiempo ahí hay una cosa que se está preparando permanentemente durante todo el año. Y siempre aprendes algo nuevo, siempre tienes algo nuevo que aprender en cada una de las festividades de Tacarigua y de Barlovento entero. Claro. Mira, tú arrancaste con el 4, como arrancamos muchos músicos en Venezuela, la gran mayoría, que creería yo, ¿no? Sí, sí. Yo aprendí con el 4, un cuatrico que me compró papá, y me enseñó mi hermano Feliciano, que mi hermano Feliciano es uno de los grandes culpables de que yo sea músico. Primero, por cuestiones genéticas, pero segundo, porque él desde niño siempre me puso a cantar en las misas de aguinaldo, en los festivales infantiles de voz, y yo siempre temeroso y eso. ¿Y ya él era grande? Sí, es uno de mis hermanos mayores. Okay. Y entonces, ¿cuántos son? Éramos 5, ya el mayor se fue. Okay. Entonces, con esa experiencia con Feliciano fue grandísima, porque hubo un momento que ya yo tenía 12 años y él estaba en el grupo experimental Barlovento y se iban a viajar y eso. Y llegó diciembre y me dice, encárgate tú del grupo.
ya te sabes el repertorio, sabes qué toca cada quien, y yo dirigía una misa a los 12 años. Ah, a ellos les salió un viaje. Sí, a ellos les salió el viaje, y él era el director y me dejó a mí, y entonces eso como que marcó. prendió la chispa. Claro, porque hay que tener también, no solamente ser músico, sino también tener un liderazgo ahí, ¿no? Sí, ¿no? Y que como yo era la mascota del grupo, todos me querían, me respetaban y sabían que yo podía hacer eso. Claro. Mira, y por ahí hay otro nombre importantísimo para la música venezolana, que es el maestro José Cheo Rodríguez, trompetista. José Cheo Rodríguez, que fue maestro tuyo también, ya de la trompeta. ¿Cuándo escoges la trompeta? Bueno, yo escojo la trompeta en el 86, porque ya mi hermano, otro hermano mayor, que se llama Wilman Sánchez, que es el papá upa de todo. Ese es el Beethoven de Tacarigua. Imagínate. Sí, se me enseñó armonía, me enseñó solfeo. Cuando yo tenía 8 años, él ya era profesor y nuestra casa era modestica y él hizo un cuarto, porque ya estaba grande, se independizó, es un tabique, y ahí me daba clases de solfeo. Escribe la redonda, entonces hacía dos blancas están compuestas por 2 negras, y así hacíamos la pirámide, y ahí también prendió la chispa de eso. Claro. Él es trompetista porque tenemos herencia de trompetistas por mi bisabuelo, Gregorio Machado, y mi tío abuelo, Perucho Machado. No, y por Barlovento. Y en Tacarigua. Son pueblos de metales. De metales. Y mi abuelo, tengo escritos por ahí que me dio mi tía abuela, que datan de 1890 y algo, que escribía el párroco diácono o diocesano de Barlovento, que era en Capaya, y decía: estudios de corneta o de cornetín escritos especialmente para el joven Gregorio Machado. Tengo eso ahí en la casa. Entonces de ahí viene esa vena. ¿Bisabuelo? Mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Y mi tío abuelo era hijo de él, por supuesto, y de ahí aprendió mi hermano, y entonces yo seguí las huellas de los malos pasos de mi hermano. Y aprovecha también para que digas ahí tus redes sociales. Bueno, Alex Sanfer 73 por Instagram, Alex Sánchez en TikTok, es el que está de moda, y Alex Sánchez 2, porque yo perdí una cuenta y ya es Alex Sánchez 2 por Facebook. Y yo me encuentran como José Delgado Sonajero en Instagram y en TikTok, José Delgado Sonajero. Y nosotros vamos a despedir. Tú me dijiste que te acompañaran unas maracas. Sí, bueno, y le hicimos fino, sonó bien bonito. ¿Qué música buena con qué golpes vas a terminar? Bueno, vamos a hacer, para terminar, una composición de mi hermano Wilman, que se llama Lejío. Es una composición que hizo él para el Teatro Negro de Barlovento. Hay un espacio que se está por desarrollar, que se llama Entre Tambores y Jazz. Nosotros no somos jazzistas, simplemente somos músicos curiosos. Entonces él hizo esa melodía, hizo un montaje con el Teatro Negro de Barlovento, y yo dije, voy a hacer una versión a eso. La tomé, y ahí está la versión, y esa es la que vamos a tocar ahorita. ¿Y se llama? Lejío. Lejío. Y con Lejío nos despedimos. Gracias, Alexis. Gracias a ti. Un gusto tenerte aquí. Gracias, brother. Viste que se nos fue el rato conversando tranquilo. Sí. Y un abrazo a ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Les invitamos siempre a que disfruten y compartan y comenten estos contenidos a través de las plataformas digitales de Telesur. Abrazos grandes. Nos vemos. Así ponemos punto final a Mundo Podcast, el programa en el que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Daisy Toussaint, y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.